Bien, tengan todos muy buenas noches. Primeramente presentarme, mi nombre es Alejandro Arévalo, soy representante de la consultora CECI, es el Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica. Al presente tenemos el grato placer, primeramente, como había dicho, de saludarlos. Tengan todos muy buenas noches. Y bueno, vamos a dar curso, vamos a dar Licenciado, buenas noches. Su micrófono está apagado. Sí, buenas noches. Muy buenas noches nuevamente. Mil disculpas. Sí, se ha desactivado el audio. Nuevamente voy a proceder a explicar. ¿Debo ir saliendo? Por favor, les voy a solicitar a todos los participantes. Su micrófono está apagado, doctor. Muy buenas noches, creo que está teniendo convenientes a Alejandro. Quien les habla el doctor Amílcar Montaño Lira, director del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica. Vamos a dar inicio a lo que llega a ser el curso referido y titulado como Divorcio Notarial y Divorcio Judicial. En una primera etapa, es decir, el día de hoy, vamos a contar con la presencia de la doctora Rosalía Ríos Vilacha, a quien le damos la más cordial bienvenida, quien evidentemente funge al presente como notaria de fe pública y asimismo como docente universitario. La más cordial bienvenida, doctora, de igual forma a todos los participantes. Bien. Gracias, estimado doctor. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión en la que me referiré al divorcio notarial. Pero antes de ingresar al tema en cuestión, me permito iniciar con la siguiente referencia que hace Félix Paz Espinosa en su libro Práctica de Derecho de Familia, cuando se refiere al divorcio como remedio. Gracias. Hasta luego, disculpa. Perdón, antes de seguir les voy a pedir por favor que puedan apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Como les iba pues mencionando que antes de iniciar con el tema en cuestión, me permito empezar esta sesión dando a conocer la siguiente referencia, que el divorcio que tiene la función de poner fin a esos conflictos, permitiendo la ruptura del vínculo jurídico para llevar la paz y el sosiego a los esposos, otorgando a cada uno la oportunidad de reconstruir libremente sus vidas.
así con esa referencia que nos da Félix Paz Espinosa en su libro Práctica de Derecho de Familia y que lo traigo ahora a colación referente al tema de exposición. Asimismo, referir que el divorcio o desvinculación, sea en sede notarial o en sede judicial, deviene de un matrimonio o unión libre, mismos que se constituyen por un acto estrictamente voluntario, ¿no? Su continuidad, su permanencia está sujeta estrictamente a la voluntad de ambos cónyuges, ¿no? Al cumplimiento efectivo y recíproco de los deberes de los esposos, donde cada cual debe aportar con su cuota de voluntad, su buena fe, respeto, tolerancia, sacrificio, consideración, y denunciar a cualquier situación que pueda poner en riesgo la estabilidad familiar. Y la esencia de y la esencia de la comunidad conyugal es precisamente permanecer juntos, ¿no es cierto? Pues el matrimonio y la unión libre se los constituye con la finalidad de ¿qué? De prodigarse afecto, ¿no? Amor, ayuda, auxilio, estimación, tolerancia y consideración mutua. Aspectos que deben perdurar por toda la vida, donde cada uno, cada cónyuge, pues debe recibir del otro el mismo trato que le brinda la otra persona, ¿no es cierto? Entonces hay una reciprocidad, hay una igualdad de derechos que además pregona la ley. Pero cuando esto que tan lindo les voy manifestando, ¿no es cierto? Cuando estos valores sociales son incumplidos por cualquiera de ellos, de los cónyuges, ¿no? Entonces se torna en un martirio, ¿no? Insostenible e insoportable cuando más, ¿no? Dando paso a la inestabilidad del matrimonio o la unión libre. Entre otros aspectos también que pueden dar origen al divorcio o desvinculación, está el aspecto económico. Cuando uno de los cónyuges o ambos no trabajan, dando paso a la falta del sustento familiar, o existe mal manejo económico dentro de la familia, la conducta desleal, la infidelidad, el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, o la violencia familiar, poniendo en riesgo la seguridad de los cónyuges e inclusive de los hijos. La infertilidad de uno de los cónyuges, entre otras causas que pueden impedir seguir con el proyecto de vida en común. Sin embargo, es de aclarar que el actual Código de las Familias y del Proceso Familiar no señala causales para el divorcio, como se va a advertir más adelante de la explicación que les daré. Por ello se dice que el divorcio, pues se dice que es el remedio frente a las desavenencias mencionadas. Y en cuanto al divorcio y sus antecedentes en nuestro país, en Bolivia, el Instituto Jurídico del Divorcio fue introducido en nuestra legislación mediante la Ley del Divorcio Absoluto, promulgada el 15 de abril de 1932, durante la presidencia del doctor Daniel Salamanca, que textualmente decía que el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, 2, por sentencia definitiva de divorcio. Al mismo tiempo estableció 8 causales para la procedencia del divorcio. Entre esas, pues, se señalaba en dicha normativa, las causales, ¿no? 1, por adulterio de cualquiera de los cónyuges. 2,
por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 3, por prostituir el marido a la mujer o uno de estos a los hijos. 4, por abandono voluntario del hogar más de 1 año, habiendo intimación judicial para que se destituya. 5, por embriaguez habitual, locura y enfermedades contagiosas, crónicas e incurables. 6, por servicios e injurias graves o malos tratos, aunque no sean de gravedad, pero bastantes para hacer intolerables la vida en común. La séptima causal, por mutuo consentimiento, pero en este caso el divorcio no podía pedirse sino después de 2 años de transcurrido el matrimonio. 8, por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de 5 años, cualquiera sea el motivo. Hasta 1932 había existido únicamente la separación de cuerpos, que estaba regulado por el Código Civil Santa Cruz de 1831. Durante el gobierno del coronel Hugo Banzer Suárez, fue promulgada el Código de Familia mediante Decreto Ley 1042 de fecha 23 de agosto de 1972 y puesto en vigencia el 6 de agosto de 1973. Y bueno, sufrió también modificaciones, ¿no? Pero en cuyo artículo 130 enumeraba las causas del divorcio. En dicha normativa señalaba las causas de divorcio las siguientes. 1, por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 2, por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor, cómplice o instigador de delito contra la honra o sus bienes. 3, por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos o por connivencia en su corrupción o prostitución. 4, por servicios, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hagan intolerable la vida en común. Estas causales serán apreciadas, decía la norma, y teniendo en cuenta la educación y condición del esposo agraviado. 5, por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya constituido a la vida en común después de 6 meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud del otro. Entonces, la normativa, como les manifiesto, el artículo 60 del Código de Familia de 1973, pues señalaba también las causas que pues podían dar lugar al divorcio. Y actualmente, ¿qué pasa ahora? ¿No? Y ahora ingresamos a lo que es pues el divorcio notarial, pero con la promulgación del Código de las Familias y del Proceso Familiar, la Ley 603 del 19 de noviembre del 2014, el divorcio actualmente se puede tramitar en vía notarial o en sede judicial, dejando de ser un trámite exclusivo para el ámbito judicial. Es decir, que está antes de la promulgación de la Ley del Notariado Plurinacional, así como de la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el divorcio se tramitaba en sede judicial, ¿no? Pero, como les recalco, con la promulgación de la Ley del Notariado Plurinacional y la Ley 603, ahora el divorcio se puede tramitar en sede notarial o en sede judicial. El matrimonio y la unión libre
se extingue, como bien sabemos, y dice así el artículo 204 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por uno, el fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto de la o el cónyuge, ¿no? Y dos, por divorcio o desvinculación. En su artículo 205 señala que existen dos clases de divorcio, dice, ¿no? Que comprenden tanto a la relación matrimonial como a las uniones libres o de hecho. En ese sentido señala que el divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial ¿cuándo? Por ruptura del proyecto de vida en común y por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. Y también procede en la vía notarial por mutuo acuerdo, ¿no? Que exista consentimiento de ambas partes y procede en la vía notarial. Pero con la diferencia de que, más adelante les explicaré, el cumplimiento de ciertos requisitos. Bien, de esta normativa se deduce entonces que en nuestro país se reconoce la existencia de dos clases de divorcio, ¿no? Uno, el divorcio por la vía administrativa notarial y dos, el divorcio por la vía judicial. Como había manifestado a momentos de iniciar esta sesión, en esta oportunidad pues nos vamos a referir al divorcio en sede notarial, que se encuentra regulado, como les había anticipado, por la Ley del Notariado Plurinacional del 25 de enero del 2014, como uno de los trámites en la vía voluntaria notarial en materia familiar. Y el Código de las Familias y del Proceso Familiar, la Ley 603. Así, la Ley del Notariado Plurinacional, la Ley 483 del 25 de enero del 2014, trajo como novedad la incorporación de la vía voluntaria notarial. ¿Con el propósito de qué? De descongestionar la vía judicial, acortando plazos y abaratando costos. Por ello, que a través de la promulgación de la Ley 603, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, el legislador vio por conveniente llevar algunos temas que son de interés para las personas para que sean puestos a conocimiento del juez de paz, es decir, del notario de fe pública. Específicamente hablamos del divorcio notarial, que tiene como finalidad resolver aquellas peticiones de disolución de matrimonio cumpliendo los requisitos exigidos por ley. Resaltar que con la promulgación de la Ley 603 se abrió un nuevo camino para la resolución de conflictos. Estoy hablando específicamente de la sede notarial, que antes de la promulgación de la ley, el divorcio estaba, como les había anticipado, únicamente facultados a resolver ¿quiénes? Los jueces, ¿no es cierto? A partir de la promulgación de la Ley del Notariado Plurinacional y la Ley 603, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, el notario de fe pública tiene potestad, facultad para conocer estos trámites, ¿no? Llevando de esta manera o llegándose de esta manera pues a descongestionar el aparato judicial. No cabe duda que al darle mayor relevancia a la resolución de conflictos en sede notarial, trajo un gran beneficio para la sociedad y se desmontó en parte la burocratización de la justicia en nuestro país, demostrando pues de esta manera que el legislador ha avanzado, ¿no? Y lo que se pretende es de poder acortar plazos y también abaratar costos. Sin duda el legislador ha creado estas dos normas, tal como es el Código de las Familias y del Proceso Familiar, así como la Ley del Notariado Plurinacional
instrumentos legales que dan el sustento jurídico para la tramitación del divorcio ante el notario de fe pública, cumpliendo los requisitos exigidos por ambas normas, que se encuentran además entrelazadas. Ahora, el divorcio notarial se la vía voluntaria notarial. ¿Y qué es? Ustedes me dirán, ¿y qué es vía voluntaria notarial? La ley del notariado plurinacional, en su artículo 9, nos da una noción de lo que es la vía voluntaria notarial. ¿Y qué señala? ¿Qué dice? Dice que la vía voluntaria notarial es el trámite ante la notaria o el notario, perdón, de fe pública, por el que se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. Bien. Ahora, en cuanto a cómo debe de ser esta, cuando procede en la vía voluntaria notarial, ¿no? Les había dicho qué es la vía voluntaria notarial, ¿no? Es el trámite ante la notaria o el notario de fe pública por el que se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas, ¿no es cierto? Y pues, ¿cuándo procede en la vía voluntaria notarial? ¿Cuándo procede el divorcio o la desvinculación en la vía voluntaria notarial? El artículo 90 de la Ley del Notariado Plurinacional señala que la vía voluntaria notarial procede cuando existe acuerdo entre los interesados y este acuerdo sea libre, voluntario y consentido, siempre y cuando, además, no se vulnere derechos de terceras personas, ¿no? Entonces, las características pues, que tiene el proceso, bueno, el divorcio en la vía voluntaria notarial es que exista un acuerdo entre los interesados, ¿no? Y que este acuerdo sea libre, voluntario, consentido y no se involucre derechos de terceras personas. Perdón. Perdón. Además, este trámite no limita la competencia asignada a las autoridades judiciales. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen la vía voluntaria notarial? Los principios que rigen en la vía voluntaria notarial están señalados en el artículo 91 de la Ley del Notariado Plurinacional. Señala, entre ellos, que la vía voluntaria notarial, en sede conforme a los principios de libertad, legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, legalidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y celeridad. Es indispensable para la tramitación en la vía voluntaria notarial, es indispensable la voluntad de las partes. Y esta voluntad de las partes debe ser libre, ¿no? Debe ser consentida y de mutuo acuerdo. Esto implica que esta voluntad estará sometida al acuerdo previo de las personas, ¿no?
que deben realizarla en un marco estricto de autodeterminación, de llevar a cabo sus objetivos de manera voluntaria, cumpliendo los requisitos exigidos por ley. De igual manera, la vía voluntaria notarial excluye la vía judicial, como les había manifestado también. Es decir, que no se puede llevar un trámite de divorcio en ambas vías. Una excluye a la otra, ¿no? Así también no pueden afectarse derechos de terceras personas. Cuando se tramita el divorcio notarial ante el notario de fe pública, se tiene que verificar el cumplimiento de requisitos, ciertos requisitos que están señalados tanto en la ley del notariado plurinacional como en el Código de las Familias y del proceso familiar, y que tienen que cumplirse. Resaltar que todos los trámites llevados adelante en la vía voluntaria notarial tienen carácter de cosa juzgada, tienen fuerza coactiva y de cumplimiento obligatorio, al igual que las sentencias judiciales, con la característica esencial que en la vía voluntaria notarial todos los trámites son voluntarios, de mutuo acuerdo y libremente consentidos, teniendo como finalidad la paz social. Por último, recalcar que en particular el trámite de divorcio notarial en vía voluntaria notarial es de carácter personalísimo. La petición debe ser firmada por ambas personas solicitantes, ¿no? Posterior a esto, los demás documentos podrán ser pues, suscritos mediante apoderados, si es que no pudieran hacerlo personalmente. En dicho poder especial deberá excluirse la tramitación en la vía judicial. Es decir, que el poder tiene que ser específico. Si se va a tramitar en la vía voluntaria notarial, el poder se tiene que dar con las facultades expresas y específicas que se va a realizar el divorcio en vía notarial. Ahora, y me dirán, ¿qué es el divorcio notarial? ¿No? A decir de Jorge Pablo Siles Arias, el divorcio notarial lo define como un acto jurídico en esencia familiar, que tiene como objeto la disolución de un vínculo matrimonial legalmente constituido y que es presentado de manera voluntaria ante el notario de fe pública, y una vez cumplidos los requisitos y plazos exigidos por ley, lo autoriza a través del instrumento público, dando por disuelto cualquier vínculo entre los cónyuges una vez inscrito en el registro civil o registro cívico, ¿no? La ley 603 del 19 de noviembre del 2014, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, lo denomina a esta institución como el divorcio o de desvinculación notarial, y la ley del notariado plurinacional lo denomina como divorcio notarial, que en definitiva se trata de lo mismo. Ahora, en cuanto a su procedencia, el Código de las Familias y del Proceso Familiar habla sobre en su artículo 206 establece la procedencia del divorcio o desvinculación y señala que procederá el divorcio del matrimonio o la desvinculación de la unión libre por mutuo acuerdo, siempre que exista consentimiento y aceptación de ambos cónyuges. No existan hijos ni hijas, o si
tuvieren hijos sean mayores de 25 años. Y otro requisito, que no tengan bienes gananciales sujetos a registro y exista renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges. Por su parte, la Ley del Notariado Plurinacional, en su artículo 94, señala en cuanto a los requisitos para la procedencia del divorcio en vía notarial o en sede notarial. Y entre ellos señala que, uno, que exista el consentimiento y mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la disolución del matrimonio. 2, no existan hijos producto de ambos cónyuges. 3, no existan bienes comunes o gananciales sujetos a registro. No existan pretensión de asistencia familiar por ninguno de los cónyuges. Como ustedes advertirán del diapositiva que presento, existe tanto la ley 603 como la ley del notariado establecen los mismos requisitos para la procedencia del divorcio, pero sí la ley 603 añade que sí procede también en vía notarial, aún teniendo hijos, pero que estos hijos tienen que ser mayores de 25 años. Cumplidos estos requisitos para la procedencia del trámite en la vía voluntaria notarial, pues se prosigue con el trámite. Ahora, ¿quién es el notario competente para poder conocer y pues llevar adelante este trámite del divorcio en la vía voluntaria notarial? La ley del notariado plurinacional señala que el notario competente es el notario de fe pública del último domicilio conyugal. También tal vez un poquito más para poder aclarar respecto a la procedencia, ¿no? Los requisitos que tienen que cumplir para que un divorcio se tramite en vía notarial, y las que hemos señalado, ¿no es cierto?, que tiene que haber un consentimiento y aceptación de ambos cónyuges, que no tengan hijos en el matrimonio o la unión libre, o si los tienen que ser mayores de ya de 25 años y que no tengan bienes gananciales sujetos a registro, y que además que ninguna de las partes pues pidan asistencia familiar, ¿no? Cumplidos todos estos requisitos, procede en vía notarial. Tanto la ley del notariado plurinacional y el Código de las Familias y del Proceso Familiar establecen los requisitos esenciales para el divorcio en sede notarial, que dicho sea de paso son los mismos como les había mencionado, ¿no? Y se encuentran descritos. Ahora, el mutuo acuerdo y consentimiento de ambos, la voluntad de ambas personas deben ser el elemento predominante y principal para que este trámite notarial sea llevado a cabo en sede notarial. No podemos aceptar la tramitación del divorcio en notaría cuando no se cumpla con el consentimiento voluntario y libre, ¿no? Es por ello que el primer requisito, el indispensable para la formación del divorcio en sede notarial, es precisamente el consentimiento y mutuo acuerdo. Es decir, que las dos personas, esposos, cónyuges, se pongan de acuerdo para poder divorciarse, ¿no? Y una vez que están de acuerdo,
expresan su consentimiento, ese es el primer requisito, ¿no? Y esencial. Entonces procederá en vía notarial. Otro requisito de procedencia es no tener hijos entre ambos cónyuges. Y si los tiene, como les había manifestado, pues tendrán que ser mayores de 25 años. Entonces, en ese caso sí procede en vía notarial. Lo contrario, si tiene hijos, entonces tendrá que recurrir a la tramitación del divorcio en vía o en sede judicial. Así, de esta manera, pues, se podría llevar adelante el divorcio. Bueno, hacer énfasis también en el tercer requisito exigido, que es la acreditación de no tener bienes en común o gananciales, que sean sujetos a registro. Con relación a este requisito, puedo manifestar que tanto el Código de las Familias y la Ley del Notariado Plurinacional disponen en exigir este extremo en razón de que al ser un trámite rápido y que no exige mayores requisitos, la acreditación de no contar con bienes sujetos a registro entre ambos cónyuges representa una mayor viabilidad en el trámite mismo. Por ello, el notario está obligado a exigir los documentos pertinentes, como es el certificado de no propiedad a nivel nacional emitido por la Oficina de Derechos Reales. Este extremo se halla respaldado por el artículo 100 del Decreto Supremo número 2189. Dicho documento deberá ser protocolizado, todos los documentos, los requisitos, ¿no? Que se requieren para hacer viable la tramitación en la vía voluntaria notarial, se protocolizan y previa lectura, revisión y manifestación de consentimiento, pues el notario de fe pública va a proceder a hacer firmar y autorizar la expedición de la escritura pública, es decir, del testimonio de la escritura pública. Bien, ahora, ¿cuáles serán los documentos que son necesarios para presentar ante el notario de fe pública para la tramitación del divorcio en sede notarial? Los documentos que se deben presentar ante el notario de fe pública están señalados en el reglamento, en el artículo 99 y 100. Entre ellos se debe presentar una petición escrita. 2, el documento de identidad de los esposos. 3, el certificado original de matrimonio civil o de unión libre o de hecho. 4, el certificado de no propiedad a nivel nacional emitido por Derechos Reales. 5, certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico, CERECI, de inexistencia de hijas e hijos producto de la unión de ambos cónyuges. 6, presentar un acuerdo regulador. 7, presentar una boleta de pago de la alícuota a favor de la DIRNOPLU de bolivianos 500 bolivianos. Y en cuanto a la petición escrita debe contener los elementos que señala el Decreto Supremo 2189 en su artículo 99. ¿Qué debe contener la petición o la solicitud de divorcio notarial? Esta petición de divorcio notarial se realizará por escrito y debe contener, 1, los nombres y apellidos, números de cédula de identidad y domicilio real de los cónyuges y los datos del apoderado cuando corresponda, ¿no? Entonces, cuando señalan en la solicitud el domicilio real de los cónyuges, ¿no? Entonces, y también con las cédulas de identidad, va a poder habilitar al notario competente para que pueda tramitar el divorcio notarial. También, pues, la petición
contendrá el mutuo acuerdo de divorciarse, la declaración y constancia de inexistencia de hijas o hijos entre los cónyuges y la declaración de inexistencia de bienes gananciales sujetos a registro. La denuncia de la asistencia familiar por parte de ambos cónyuges y la declaración de no tener proceso judicial objeto del trámite o constancia del desistimiento, es decir, que no habría empezado un proceso de divorcio en vía judicial. Y por último, la fecha del documento. Cumplidos estos requisitos, la petición escrita, el documento de identidad de los esposos, el certificado original de matrimonio civil o de unión libre de hecho y el certificado de no propiedad emitido por la Oficina de Derechos Reales y la certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico CERECI de inexistencia de hijas e hijos, el acuerdo regulador y la boleta de pago de la alícuota en favor de la DIRNO Plus de bolivianos 500, se empieza a tramitar ya el divorcio notarial. ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo se tramita? Se presenta toda la documentación señalada en forma personal, ¿no? Se presenta ante el notario de fe pública. El notario de fe pública labrará un acta de comparecencia, presentación de documentos e inicio de trámite. Seguidamente, pues esto, previa lectura y consentimiento de los cónyuges, pues procederán a firmar. Una vez que firmen, pues el acta y autorizada por el notario de fe pública dará comunicación a la DIRNOPLU, es decir, a la Dirección del Notariado Plurinacional Regional. ¿Para qué? Para que ellos tengan conocimiento de la tramitación en sede notarial del divorcio de los solicitantes. Cumplida esa formalidad, el notario de fe pública procederá a la protocolización de los documentos presentados. ¿Cuáles documentos? El notario de fe pública va a protocolizar la petición escrita, los datos contenidos en las cédulas de identidad, el certificado de matrimonio, lo transcribirá, certificado de matrimonio civil o de la unión libre o de hecho, el certificado o certificados de no propiedad, certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico de inexistencia de hijos, el acuerdo regulador y más la boleta. Todos estos documentos serán protocolizados por el notario de fe pública. Una vez protocolizados, señalado día y hora para la lectura del protocolo del divorcio notarial, se procederá pues a la firma de dicho protocolo por parte de los solicitantes, ¿no? De los cónyuges, quienes firmarán en acto único conjuntamente el notario de fe pública. Una vez cumplida esa formalidad, el notario de fe pública entregará al usuario una copia del testimonio de la escritura pública, un duplicado se podría decir, y un testimonio de la escritura pública remitirá el notario de fe pública con nota de atención en el plazo de 5 días al Servicio de Registro Cívico, a la Dirección del Registro Cívico, dependiente del Tribunal Departamental Electoral. ¿Para qué? Para que se proceda a la cancelación de la partida matrimonial, ¿no? Una vez que proceden a la cancelación de la partida matrimonial, al usuario o también al notario de fe pública entrega el certificado de matrimonio debidamente cancelado. Entonces, si el CERECI entrega al usuario el certificado de matrimonio cancelado ya o con la debida cancelación, ahí culmina el trabajo o el trámite.
o en su caso suele ser también que como el notario de fe pública ha llevado o ha emitido mediante nota de atención al CEDESI el testimonio de la escritura pública del divorcio en sede notarial, entonces una vez que se procede a la cancelación, también entregan al notario de fe pública para que éste pueda entregar al usuario, es decir, a los que han solicitado el divorcio en sede notarial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se puede sustanciar o se puede realizar el divorcio en sede notarial mediante documento de presentación, como es el poder? La manifestación de consentimiento y mutuo acuerdo es de carácter personalísimo, como les había manifestado, ¿no? Deberá ser expresada y es requisito indispensable para la tramitación en la vía voluntaria notarial, pero se puede realizar mediante presentación, pero una vez que se haya iniciado personalmente el trámite de divorcio. El artículo 91 del reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional señala que se puede tramitar en la vía voluntaria notarial de manera personal o a través de representante con poder especial otorgado ante notaría de fe pública o ante autoridad competente si la o el poder dante reside en el extranjero. El poder especial, como les había dicho, debe excluir expresamente la actuación simultánea en la vía judicial y la apoderada o el apoderado debe participar personalmente en el trámite. En caso de tramitarse mediante apoderado, el documento de manifestación de consentimiento y acuerdo debe ser suscrito previamente ante una notaria o un notario de fe pública. Entonces, una vez que se tiene el documento de manifestación de consentimiento y acuerdo mutuo, el acuerdo de disolución, entonces se puede ya presentar acompañando el testimonio de poder para proseguir con la firma del protocolo notarial, del divorcio notarial y hasta la entrega del testimonio de la escritura pública del divorcio en sede notarial. Ahora, ¿cuáles son las formas de conclusión del trámite de divorcio? ¿Cómo culmina un trámite de divorcio? ¿No? Los trámites en la vía voluntaria notarial finalizan, conforme dice el artículo 97 del reglamento. Uno puede ser con la autorización de la escritura pública y emisión del testimonio de la escritura pública. 2, por retiro del trámite o afectación de el retiro del trámite o por afectación de la voluntad. Y 3, por caducidad. 4, por la existencia de proceso judicial sobre igual asunto y que no haya un desistimiento del mismo. Entonces, la notaria o el notario de fe pública suspenderá inmediatamente su actuación cuando verifique que si existe un proceso judicial pendiente o hay a la afectación de la voluntad, en la expresión del consentimiento de uno de los cónyuges. Entonces, pues, y por caducidad también, ¿no? Entonces, si advierte el notario de fe pública estos aspectos, inmediatamente pues tiene que suspender la actuación notarial. En cuyo caso, pues va a redactar un acta de tal circunstancia. Eso es en cuanto a la tramitación del divorcio en vía voluntaria notarial.
Con eso habríamos concluido la exposición referente a este tema muy interesante y novedoso también que se lleva adelante y dentro de los trámites que se realizan en sede notaría. Gracias. Tienen ustedes la palabra. Buenas noches, doctora. Le habla Carlos Heredia de la ciudad de La Paz. Buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto. Igual, doctora, mucho gusto. No me quedó claro o no pude escucharla porque mi señal estaba medio entrecortada. ¿Cuánto tiempo realmente dura el divorcio notarial? ¿En cuánto tiempo se puede realizar? Se podría realizar en 2 días. Incluso hay, creo que algunos notarios que los realizan en 1 día, ¿no? Son trámites muy sencillos. Como les había manifestado, cumplido todos los requisitos, pues se hace se labra el acta de inicio de trámite, se hace conocer al notariado, bueno, a la dirección del notariado plurinacional, la tramitación del inicio de trámite y seguidamente ya se puede protocolizar la documentación. En 2 días, pues se tramita el divorcio en sede notarial. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Tiene la palabra el auditorio, habiendo concluido la intervención de la doctora, para que puedan aclarar sus dudas, estimados colegas. No sé si quieren hacer algún tipo de pregunta más, alguna aclaración, algo que no haya quedado claro, de repente hasta consultar algún caso con el cual se hayan visto envueltos para su resolución. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora, un gusto. ¿Cómo está? No sé si me podría aclarar un poquito más sobre, ¿se tramita ante notario de fe pública del último domicilio conyugal? Exactamente, ¿a qué es lo que se refiere con eso? Gracias. Sí, el notario de fe pública tiene competencia para conocer los trámites, ¿no? En este caso, para conocer la tramitación y la resolución, ¿no? del trámite del divorcio en sede notarial, el notario del último domicilio conyugal es el que tiene competencia para su conocimiento y tramitación. Gracias, doctora. Un gusto. Bien, doctor, creo que están bastante tímidos nuestros colegas, pues que se hay que entender bastante bien. Agradecemos infinitamente, doctora, su predisposición, como siempre usted colaborándonos con sobrellevar los cursos. Quedamos agradecidos infinitamente, de igual forma por la confianza prestada a nuestra consultora, a todos nuestros participantes. Con esto vamos a dar por concluido la primera etapa de nuestro curso, divorcio notarial y divorcio judicial. Bueno, aclarándoles que a partir del día martes vamos a entregar los certificados correspondientes de la participación de este curso. De igual forma se van a realizar los envíos a nivel nacional dentro del interior del país a todas las personas que se hayan inscrito dentro de nuestro país. Estamos con todo aquello, pues, doctora, nuevamente, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Agradecer por su invitación y agradecer a todas las personas que me han honrado con su presencia virtual. Tengan ustedes muy buenas noches y tengan buen descanso. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, doctora. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches.